Hola, el día de hoy nos acompaña la docente Daniela Bernal López, la cual nos responderá unas preguntas acerca de la escuela activa y el modelo autoestructurante. Daniela, bienvenida. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Daniela Bernal, soy docente de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Soy licenciada en Educación Preescolar, especialista en Pedagogía y Didáctica y magíster en Educación de la Universidad de San Buenaventura. Me han hecho una invitación muy especial y es para hablarles acerca de lo que es la escuela activa, algunas ventajas y desventajas de esta escuela y también para que miremos entonces el concepto de evaluación de estos modelos educativos. Bueno, primero para empezar a hablar de la escuela activa hay que hacer una contextualización de por qué surge esta escuela activa y acá tendríamos entonces que empezar a comprender que esta escuela activa surge de la necesidad de cambiar de paradigmas frente a lo que es el concepto educativo, ¿cierto? Frente a la realidad de esas prácticas educativas. En estos espacios se concebía entonces que la educación era simplemente donde el estudiante recibía conocimientos desde un papel memorístico, desde un papel menos activo y el docente se limitaba a transmitir conocimientos. Resulta entonces que en ese cambio de paradigmas y en ese cambio de entender que la educación no solamente era ir a un espacio a recibir conocimientos, entonces surge esa apuesta de lo que es la escuela activa. Uno de los pedagogos que más habla de lo que es la escuela activa es John Dewey y él nos ha dicho o nos dice desde sus postulados pedagógicos que esa escuela activa es la que piensa en los intereses de los niños, en los estilos de aprendizaje, en los ritmos, espacios propiciar escenarios, materiales desde la metodología y la didáctica para que él tenga una interacción más participativa y pueda construir el conocimiento. Es entonces ahí donde uno entiende esa transición que tuvo la escuela activa y digamos la otra escuela tradicional, por decirlo de alguna forma, porque ya acá entonces empezamos a tener un papel más activo tanto los docentes como los estudiantes y toda la comunidad educativa. Yo podría decir que son más las ventajas de la escuela activa porque cuando uno como maestro concibe que enseñar y que los procesos de enseñabilidad es un asunto más desde la construcción, es un asunto más de construir conocimiento, es un asunto más de entender que ambos están en un escenario para aprender, que no solo es el estudiante que aprende, sino que también el docente está ahí aprendiendo mutuamente con los estudiantes. Pensaría que son más las ventajas que las desventajas de esta escuela activa. Cuando hablamos de evaluación, digamos que ese concepto de evaluación se trasciende mucho más allá de la nota y mucho más allá de un porcentaje. Hablamos de una evaluación que va más desde el proceso, ¿cierto? Desde los logros, desde los avances que va teniendo cada uno de los niños. Entonces pensaría que es una evaluación acorde a lo que se quiere ahora con el sistema educativo. Es una evaluación pensada más desde el logro y el proceso que cada niño va teniendo de acuerdo a su individualización de ese proceso, de acuerdo a lo que él va aprendiendo, de acuerdo a su estilo de aprendizaje, de acuerdo a su individualización de ese proceso, de acuerdo a lo que él va aprendiendo, de acuerdo a su estilo de aprendizaje y muy importante a su ritmo, ¿cierto? Nosotros no podemos pretender tener una escuela de talla única, como lo dice también un pedagogo muy conocido, y esa escuela de talla única es pretender que todos aprendan en el mismo momento, en el mismo instante, porque sería algo absurdo, ¿cierto? Tenemos también que entender que esa escuela debe ir de la mano con la individualización y las características de cada uno de los niños. Entonces, eso es un poco de lo que es la escuela activa. Como les decía, son más las ventajas que nosotros podemos encontrar desde estas miradas pedagógicas, entender que las prácticas educativas se tienen que renovar, que el estudiante es ese sujeto activo del conocimiento y que el docente no es solo un transmisor de conocimiento, sino que es partícipe constantemente de esos aprendizajes. Un saludo muy especial para todos. Muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos con Sandra Martínez, docente de la institución educativa Santa María, a la cual le realizaremos unas preguntas acerca de la escuela activa y el modelo estructurante. Muy buenas tardes, Sandra. Muy bien, Kelly, muchas gracias por la invitación. Vamos a iniciar. Para usted, ¿qué es la escuela activa? Bueno, la escuela activa o escuela nueva, pues como yo la conozco, es un modelo de educación
donde se trabaja basado en las necesidades que tienen los estudiantes. Es un modelo de educación que no es como la tradicional, porque en la tradicional el profe lleva como una metodología de enseñanza diferente, donde el profesor es como el que lleva el conocimiento. En cambio, en este modelo, partes de las necesidades de cada estudiante, o sea, la educación es como más individualizada. Entonces, hay un niño, digamos, que le interesan las mariposas, en cambio hay otros que le interesarán más los colores. Entonces, ellos trabajan de esa manera, basándose como en esas necesidades que tienen pues los estudiantes. Ah, bueno. Em, ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas que usted encuentra en la escuela activa o escuela nueva? Bueno, pues yo le encuentro muchas ventajas porque vea, en la escuela nueva, mm, los niños son como que trabajan con mucho gusto, ¿cierto? Y con mucho amor, porque entonces como es basado en lo que ellos quieren y en lo que a ellos les interesa, entonces ellos todo lo van a hacer como con mucho amor y con mucho gusto, ¿cierto? Entonces esa es una de las ventajas. El profesor es solo como un acompañante y un guía. No es como el que impone, hoy vamos a aprender los números, no, sino que el profesor va guiando ese proceso nomás, va es como acompañando. El profesor no es como la autoridad, ¿cierto? No es como autoritario, Ujú. sino más bien como un amigo del niño, ¿cierto? Que si vas a trabajar en los animales, entonces vamos allá a la huerta, vamos a descubrir, ¿cierto? Entonces es como una guía, entonces esa es como una de las ventajas. Otra de las ventajas es que se trabaja mucho también como por decirlo así, como por proyectos. Y los estudiantes tienen como un aprendizaje muy significativo. Esa es una ventaja principal. O sea, Ujú. como es el gusto, como trabajan es por gusto, entonces el aprendizaje realmente es significativo. Eh, bueno, ¿qué más sobre este? Desventajas que yo veo. Las desventajas es que para el profesor es un poco difícil, creo yo, porque entonces imagínese, si usted tiene en el aula de clase 10 estudiantes, entonces tiene 10 intereses diferentes, el profesor debe de saber o saber guiar esos 10 proyectos con los que van a trabajar, ¿cierto? Entonces, y también saberlos orientar muy bien, porque entonces los niños les gusta algo y a los 5 minutos quieren cambiar, entonces tampoco se trata de eso. Entonces, yo pienso que el profesor el trabajo es muy duro para el profe y tiene que ser muy habilidoso porque no podemos estar como cambiando constantemente de intereses, porque entonces no habría un aprendizaje tan grande, ¿cierto? Sí. Bueno, otra desventaja que veo es que no se alcanza como a llevar a cabo todo el pénsul académico que se tiene planeado como en una institución de modelo tradicional, ¿cierto? Mientras en una institución de modelo tradicional, un ejemplo, en un periodo se deben de trabajar, digamos, 10 temáticas, en este modelo no se sabría cuánto se va a trabajar. Ujú. Entonces, es como en el tiempo va como en desventaja, ¿cierto? Pero en la parte significativa es muy bueno porque los niños de verdad que como es por sus intereses tienen muy buenos resultados. Bueno, ¿qué más? De pronto otra dificultad. Yo veo que otra de las dificultades es que se trabaja muy bien es cuando es un solo profesor quien trabaja todas las áreas. Entonces, pues este modelo es trabajado como en las escuelas rurales. Entonces ahí funciona muy bien. Pero cuando ya vienen muchas más asignaturas y de pronto un poquito más complejas, se vuelve más difícil para el profesor y para el mismo estudiante, ¿cierto? Entonces ahí también como que le veo de pronto algo de desventaja. O sea, mientras es en la escuela, como con los niños de primaria, es como muy bueno y se lleva a cabo muy bien el proceso, pero ya en bachillerato me parece un poquito más complejo.
Sí, pero se ven en realidad más las ventajas que las Ujú. desventajas en este modelo, en este tipo de escuela. Bueno, y la última pregunta, teniendo en cuenta el modelo autoestructurante, que es muy similar a la escuela activa, es que sabes acerca de la evaluación que realiza el docente en este modelo, en el modelo autoestructurante, si está de acuerdo o no, y de qué forma hace usted estas evaluaciones. Bueno, yo conozco poco pues acerca de la forma de evaluación. Ujú. Creo pues que, que la forma de evaluación debe de ser como de manera global. O sea, uno no le puede dar como al estudiante una nota, pues creería yo, por matemáticas, por español, por ciencias, ¿cierto? Sino como más bien una evaluación global de lo que se hizo con el estudiante. De ¿Listo? su Porque entonces, conocimiento. eso de su conocimiento, porque entonces cuando está trabajando algo, entonces en ese trabajito van a llevar a cabo, pues entonces trabajo de ciencias, de comprensión de lectura o de escritura, de conteo, entonces ahí van incluidas como todas las asignaturas. Entonces, la nota, por decirlo así, o la evaluación debe de ser de manera general, no diferenciada. Eh, yo, ¿cómo lo hago? Pues yo no trabajo de esta manera porque yo trabajo primero en un colegio tradicional, ¿cierto? Y además yo trabajo en bachillerato, donde ya no son 10 estudiantes, sino que tengo en aulas de 45, ¿cierto? Entonces, cuando se aumenta el número de estudiantes, se vuelve más complejo la enseñanza de esta manera, porque si es por los intereses de ellos, yo más bien, ¿qué es lo que hago? Busco como herramientas que sean llamativas para ellos. Un ejemplo, en un tema como la evolución de los seres vivos, entonces, digamos, yo les llevo a ellos un video acerca de los dinosaurios, por ejemplo, Jurassic World. Entonces, a partir de ese video, entonces ya empezamos a buscar ahí un poco de intereses, pero todos trabajando una misma cosa. ¿Cierto? Ujú. Porque yo no puedo decir, a ver, a usted qué le gusta y a usted, entonces 45 gustos. No, entonces más bien una sola actividad que de pronto sea más llamativa para ellos. Igual uno encuentra estudiantes pues de todo, encuentra muchos estudiantes que les llama la atención las ciencias o las actividades que uno les lleve y encuentra también algunos estudiantes que no les gusta pues nada, ¿cierto? Entonces, así usted le cambia la actividad, le lleve otra cosa llamativa, no le va a gustar, pero entonces, bueno. Y si la pregunta es si la hago o no, sí, Kelly. Sí. Bueno, entonces, pues realmente no la haría, no la hago como así, además porque yo soy profe de una sola asignatura, ¿cierto? De Sí. ciencias naturales, pero también trato un poquito de salirme un poco de lo tradicional, ¿cierto? Y no evaluar, digamos, memoria, o conceptos que sean, digamos, una fórmula química o una fórmula física. Yo no les puedo evaluar si se aprendió la fórmula, más bien una interpretación de esa fórmula, ¿cierto? Sí. O sea que a pesar de que usted trabaja con un modelo tradicional, trata de salirse de esa zona como de Sí, confort, donde, sí, donde se de esa zona, porque realmente eso, mi amor. Y también otra cosa, Kelly, es que de pronto no había hablado ahorita, que esa es otra de las desventajas, digamos, de la escuela activa, es la cantidad de estudiantes. Ujú. Este modelo es para pocos estudiantes. Sí. No podríamos abarcar este modelo en un colegio donde se tienen en una aula poco espacio y 45 o 50 estudiantes, ¿cierto? Sí, es Porque muy entonces ellos tienen complicado. que salir, interactuar, hablar, buscar sus intereses. Entonces, de pronto eso también sería como una de las desventajas. Pero realmente el modelo es excelente, es excelente. Y digamos, en la institución donde yo trabajo, hay unas sedes rurales que ellos trabajan con esta metodología. Y cuando llegan los niños al colegio, eh,
donde se trabaja muy bien esta metodología, uno ve que esos niños llegan con muy buenos conocimientos y con muy buenos aprendizajes, porque Ujú. realmente su aprendizaje fue significativo. Me da mucho pesar es porque ellos llegan ya y como que ese aprendizaje tan bonito que tenían allá en su escuela, ya llega a un colegio donde ya como que parten ahí su proceso de escuela activa para convertirse en un modelo tradicional y a veces los niños sufren ese cambio, pues porque es un cambio muy grande. Sí. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y Listo, por Kelly. compartir con nosotros todas esas experiencias. Bueno, Kelly, muchas gracias. Muy buenas tardes. El día de hoy también nos encontramos con Beatriz Elena Madrid Valencia, docente de la institución educativa El Tablazo, la cual nos hablará acerca de la escuela activa y del modelo autoestructural. Bueno, vamos a hablar ahora de la escuela activa. Es claramente opuesta a la escuela tradicional. En ella se rescata el papel activo que debe tener el estudiante siempre en nuestras clases y en nuestras aulas. El objetivo sería posibilitar la formación de personas críticas, reflexivas, que vivan los valores conscientemente, que le permita interactuar en esta sociedad globalizada de manera participativa y teniendo además presente temas como la inclusión, el emprendimiento, la práctica democrática, la convivencia, que tanto se necesita hoy, pero que se viva conscientemente, no porque nos dicen o porque vamos a obedecer a ello. Nuestras escuelas, muy a nuestro pesar, siguen teniendo prácticas tradicionales. La escuela activa desplazaría conceptos como teoría, conceptos, contenidos, memoria, y fortalece la capacidad de construir, de analizar, de argumentar, de saber hacer, de construir su aprendizaje de acuerdo a sus necesidades, intereses y capacidades. Lo que buscaría de esta manera la escuela activa sería dar herramientas para que el niño descubra sus aprendizajes y los construya y dé solución a problemas de la vida cotidiana desde la participación activa. La diferencia entre la escuela activa y tradicional es abismal, porque muy a nuestro pesar seguimos en ella. Nuestras aulas siguen siendo muy rígidas, muy conductistas. De alguna manera nuestras prácticas pedagógicas hacen que nuestros niños sean pasivos y que se dejen guiar por el profesor. La idea sería que ellos construyeran, que ellos participaran, pero no es así. La evaluación en la escuela activa debería ser muy coherente y contextualizada con las actividades que se desarrollan en el aula. Podríamos experimentar, analizar, comprobar, establecer relaciones. Se valoraría ser competente desde el hacer. Desafortunadamente en la práctica no es así. Seguimos con los modelos tradicionales, cuestionarios, talleres, tareas. En muchas ocasiones se utilizan todavía revisión de cuadernos, cuando lo más importante es la actitud y aptitud que muestra el niño en el desarrollo de las actividades. Entonces, qué rico que la escuela activa fuera nuestro presente, pero no es así. Tenemos es que concientizarnos de la manera más sana posible para utilizar más estrategias de escuela activa en nuestras clases. Buenas tardes, mi nombre es Wendy Paola Arroyo Palacios, estudiante de la licenciatura en Educación Infantil de la Universidad
Uniminuto. El día de hoy estamos con Ana Palacios, docente de la institución educativa El Latillo del municipio de Barbosa. Buenas tardes, Ana, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, Wendy. Me alegra mucho. Ana, te vamos a hacer una serie de preguntas. La primera es, para usted, ¿qué es la escuela activa? Muchas gracias, Wendy, por la invitación. Yo pienso que la escuela activa es esa donde el estudiante es el protagonista de su propio conocimiento. Él aprende haciendo sin ninguna limitación que el docente quiera ponerle. Él es el autor de su conocimiento. Excelente, Ana, muchas gracias. La segunda pregunta es, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de la escuela activa? Bueno, yo pienso que sí, como hay ventajas, hay desventajas. Pues una de esas ventajas es que el estudiante es protagonista de su conocimiento, como lo expresaba ahorita. El estudiante es autónomo y él tiene esa capacidad de estar pues avanzando en pro de su conocimiento, de ser crítico en cuanto a todo lo que concierne al proceso educativo. Y tenemos como desventajas de pronto muchas situaciones que hemos evidenciado hoy día. Anteriormente el estudiante era más respetuoso con los docentes, con cualquier mayor, era un estudiante obediente, más sumiso, y hoy día vemos que muchos estudiantes son rebeldes, no quieren acatar la norma, muestran apatía también a ese proceso de formación que se le quiere impartir. Entonces, eso sí lo vemos como desventaja, porque anteriormente, como acabo de mencionar, pues el estudiante y tanto el padre de familia también, eso eran muy respetuosos con lo que el docente les impartía y con todo lo que la institución daba pues a conocer. Entonces, esas pues serían como las desventajas para mí. Muchas gracias, Ana. Y nuestra última pregunta sería, ¿qué sabes acerca de la evaluación que realiza el docente en los modelos autoestructurantes? ¿Estás de acuerdo con que esta evaluación o tú qué harías o cómo lo haces tú? ¿Cómo haces las evaluaciones? Bueno, en cuanto a la evaluación, pues pienso que hemos venido como durante todo este tiempo muy pegados en ocasiones a la evaluación tradicional, que eran evaluaciones cerradas, preguntas cerradas. Y se trata de que esas preguntas sean abiertas, o sea, que el estudiante responda de acuerdo a lo que él piensa y no de pronto a lo que piense el maestro, ¿sí? Ahí en ese sentido le estamos dando le estamos dando pues al estudiante esa habilidad de que él sea crítico, de que él piense y exprese eso que está pensando. Excelente, Ana. Muchas gracias por el tiempo prestado. Gracias a ti, Wendy, por la invitación. Bueno, que estés muy bien. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Wendy Paola Arroyo Palacios, estudiante de la licenciatura en Educación.